Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos. Agradecerle a mi amigo, el doctor Jorge Solari, la gentileza y las dulces palabras que ha mencionado de mí, al Colegio Médico por la invitación. Y también decir antes de empezar la charla que obviamente es algo que ustedes tienen acceso a través de la tecnología, a través de diferentes charlas, la van a poder repetir y volver a ver. Es agradecerle al doctor por la amistad y el tiempo. Los médicos, a diferencia de otras profesiones, tenemos una cátedra, digamos, y una historia, ¿no? Desde el tiempo de Hipócrates, desde el tiempo de Galeno, ¿no? Los colegas, a través del tiempo vamos cultivando no solamente la ciencia, sino también el humanismo. Y el doctor Solari me enseñó mucho, lo conozco desde que yo era interna de medicina en el Hospital Rebagliati hace algunos años. Y supongo que ustedes también van a ir cultivando esa docencia en el camino de la vida de la medicina. Uno va creciendo, pero nunca puede crecer si no va con sus amigos de la mano, con sus colegas de la mano, con aquellos estudiantes que nos acompañaron en el pregrado y en el posgrado y vamos cultivando y creciendo. Pero somos un equipo. El doctor ha mencionado que ustedes son una pieza fundamental en el diagnóstico temprano de las enfermedades. Nosotros los que hemos, digamos, dedicado nuestra vida profesional a un tema muy específico y muy puntual, obviamente nos ven después de años, pero también hemos sido igual que ustedes. Y nuestra obligación de todos en general es acercarnos al paciente y decirle lo que necesita, no solamente para diagnosticar nosotros, sino para prever su futuro. Y en ese sentido, la enfermedad hepática grasa tiene que ver mucho con nuestros estilos de vida. No sé si alguien lo avanza o yo lo avanzo. ¿Con este? Ya. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés. El hígado graso es bien sencillo, ¿no? Nosotros lo aprendimos en medicina, en las clases de patología, en el famoso libro de Robbins, no sé si se seguirá usando todavía, pero es el libro clásico de medicina. Y nos ponen una lámina, ¿no? Primero del cerdo, para ver que tiene la imagen típica del hexágono, ¿no? Del hexágono del ovurillo hepático, y después pasamos al nuestro, y nos enseñan las células hepáticas, cuboides, la vena centroovullar, el espacio porta, y cuando una célula está gordita y tiene una bola de grasa, una bola blanca, ese es el hígado graso, ¿no es cierto? Bien, lo conocemos desde mucho tiempo. Lo que sabemos ahora es que el hígado graso es una enfermedad que tiene que ver con la infiltración por encima del 5%, que es la cantidad normal que hay, que hay en el hígado. Antes la llamábamos solamente enfermedad hepática grasa, hasta que en el año 1980 Ludwig y colaboradores en la Clínica Mayo empezaron a ver que había su clásico estudio. Eran 40 mujeres, porque fue 100% mujeres, que tenían en común posmenopáusicas, sobrepeso, un IMC por encima de 30% y se habían muerto de cirrosis hepática y sus complicaciones. No bebían alcohol, no tenían hepatitis B, no habían tenido hepatitis A, en ese tiempo se hablaba de hepatitis no A, no B, no era hepatitis autoinmune y describieron el artículo original en el cual describen la cirrosis hepática por una enfermedad grasa no alcohólica, no asociada al alcohol. Eso ha transcurrido desde el año 80 hasta el año 2020, donde la Asociación Americana del Hígado, junto con otras sociedades, dijeron el término enfermedad hepática grasa no alcohólica es un término inadecuado. Porque yo le pregunto, por ejemplo, al doctor, ¿usted bebe alcohol? Y me va a decir no. Pero probablemente el día de su graduación sí tomó algunos, ¿no? Y probablemente cuando se casó, cuando se case, también va a beber. Y probablemente cuando nazca su primer hijo o hija también lo va a hacer. Y probablemente la doctora se junta con sus amigas porque se cuentan las decepciones amorosas y seguramente un fin de semana se ponen a beber alcohol. Y cuando uno pregunta, todos van a decir que no. Pero si nosotros profundizamos, es un tema de que tenemos que preguntar al paciente. Y el paciente tiene que reconocer que bebe y además usted le va a preguntar qué cantidad bebe, qué tipo de alcohol bebe, con qué frecuencia bebe. Y como el alcohol nosotros somos sociales, etcétera, nos divertimos, no, yo no bebo, soy social, van a decir. Pero ¿cuán social es? A lo mejor la doctora se reúne todos los viernes con sus amigas de todas las semanas, porque con la especialista aquí, con la especialista allá, y a lo mejor la doctora bebe solamente una vez al año. Las dos son sociales, solamente que una tiene un estilo de vida diferente de la otra. Entonces, como hay tantas preguntas, nos es difícil en la historia clínica. Entonces, además, cuando alguien realmente bebe y el médico le dice, ¿bebe alcohol? Hay una sensación de culpabilidad, porque a lo mejor yo sí bebo.
pero no me gusta reconocer que bebo más de la cuenta. Me he quedado mareado, he perdido el trabajo, me he chocado, me quitaron el brevete. Entonces, como son preguntas que tienen que ver con el reconocimiento individual, lo que se ha buscado es cambiarle el nombre. Entonces, ahora se llama enfermedad hepática grasa por sus siglas en inglés, Steatotic Liver Disease. Y se ha descubierto también que el 80% de los casos están asociados a trastorno metabólico, ya sea síndrome metabólico, ya sea obesidad, ya sea resistencia a la insulina o sea diabetes definida. Entonces, como el 80% está asociada a enfermedad hepática metabólica, ahora se llama Metabolic Associated Steatotic Liver Disease, MASLD. Ya no usamos NASH, ya no usamos NAFLD, ahora usamos ese. Y como resulta que el hígado graso metabólico es igualito en la histología a la enfermedad hepática alcohólica, tenemos combinaciones y es el MET-ALD, enfermedad hepática grasa por trastorno metabólico asociado a consumo de alcohol. Y es por eso que vemos cirróticos, que son diabéticos, el presidente de un directorio, el empresario emprendedor que empezó en Los Olivos y ahora tiene su casa en Surco, que ha salido adelante, pero que todas sus cenas y todos sus almuerzos los cerraba con whisky, primero seguramente con cerveza, después con pisco y ahora con whisky. Seguramente whisky color azul o etiqueta verde, que creo que son las más caras. Probablemente no es alcohólico, pero esa cantidad de alcohol que tomaba, asociada a su obesidad y su diabetes, sí se va a convertir en una causa de cirrosis hepática. Y aquí está la referencia para que ustedes la puedan buscar, es libre. Todas las guías internacionales actualmente de las diversas sociedades, las guías que hacen son de acceso público, entonces ustedes pueden acceder. Les acabo de mencionar antes del 2020, después del 2020, ya adelantamos esa lámina, y que también quiero que entiendan que la enfermedad hepática crónica en general es un proceso. Cuando yo estudié medicina, que es hace bastantes años, la cirrosis se pensaba que era un estado estático. Se pensaba que una vez que tenías cirrosis ya te ibas a complicar y que se ibas a morir en el lapso más o menos de 2 a 3 años, máximo 5. Pero ahora se sabe que la enfermedad hepática crónica, así como la enfermedad hepática vascular, como la enfermedad de órgano blanco que ocurre por la diabetes, es un proceso. El hígado no se vuelve cirrótico de la noche a la mañana. Va ocurriendo infiltración, inflamación, más inflamación. Y eso va llevando a la fibrosis progresiva. Por eso dice que la enfermedad hepática grasa es un continuo de enfermedad hepática asociada a la disfunción metabólica, asociada al abuso de alcohol o a la combinación de ambas. Eso quiere decir que si es un continuo y yo logro detectar enfermedad hepática antes de que ocurra una fibrosis avanzada, yo puedo revertir el proceso o puedo detener el proceso, porque eso es lo que se busca. Hay una nueva nomenclatura que les acabo de mencionar y se considera enfermedad hepática asociada a consumo de alcohol cuando bebe uno más de 300 gramos en mujeres o 420 gramos de alcohol en varones. Perdón. ¿Cómo se mide el consumo de alcohol? Vamos a hacer una pequeña pregunta al doctor de Rojo. ¿Cuánto tiene de alcohol una lata de cerveza? 8%. Probablemente la cerveza belga tenga 8%. Quizá algunas alemanas, pero la peruana. O sea, ustedes beben alcohol y no saben lo que beben. 5.5. Lean la latita. 5.5. Lean la latita. Las peruanas están por encima del promedio, la Stella Artois, la Corona y todas las gringas, todas las cervezas gringas me refiero, o de otras latitudes, suelen tener entre 3.5 y 5. La nuestra está un poquito más elevada. Las más altas son las alemanas, las belgas, son las que tienen hasta 8%, como ha dicho el doctor. Entonces, ¿cuántas latas se toma usted en una reunión común, doctor? 3. ¿Qué volumen de líquido hay en una lata de cerveza? 305, más pongamos 300, o sea, en una lata de cerveza, si es al 5.5%, ¿cuántos gramos de alcohol hay? No, 5.5%. Por cada, o sea, significa 5.5, se está tomando 15 gramos de alcohol. O sea, con 2 latas de cerveza ya superó su dosis. En una reunión. Si lo analizamos, si yo tomo todos los días 2 latas de cerveza, más de 2 latas, y si en un solo día me tomo 7 latas de cerveza, 15 por 7, me estoy tomando más de 100 gramos de alcohol.
Las damas, doctora, ¿usted bebe? No sé si bebe. No bebe. Doctora, ¿usted a veces? Ya, no vamos a hacer preguntas así porque son preguntas incómodas. Un pisco sour. Un pisco sour. Ya, yo sí me tomo un pisco sour. Y me encanta el vino. También he tomado vino más de la cuenta alguna vez. Una copa de vino de más o menos 100, si el vino tiene de 13 a 15% de alcohol. Significa que en una copa de vino ya me tomé 13 gramos. En 2 copas ya me pasé mi dosis, que es 20 gramos de alcohol en mujeres. En varón es 30 gramos. O sea, si yo con mis amigas me reúno y nos tomamos el enemigo, ahí está, que es un buen vino argentino ahora, el enemigo, excelente vino, dicho sea de paso. Me reúno con mis amigas y me hago mi cata de vinos, probablemente me tome 2, 3, 4 botellas de vino. El número de personas involucradas va a depender, eso la reunión lo sabe. Pero si nosotros hacemos conciencia de lo que tomamos alcohol, probablemente alguna vez nos pasamos esa dosis. Y si sobre eso soy diabética, probablemente le voy a agregar. Y es por eso importante que le preguntemos al paciente. No le vamos a sacar la dosis exacta. El tipo de consumo de alcohol en el Perú, felizmente, no es diario. A diferencia, ustedes han visto las películas gringas, ¿no? La gente llega de su trabajo y saca del refrigerador su cerveza, se la toma. Se sienta, ¿no? ¿Cómo se llama esta película? La de Thor. La de Thor se le ve tirado en una película, tirado con su barriguita grande, sacando sus cervezas y tomándose cerveza. Ese es el estilo de tomar del europeo, del norteamericano. El nuestro es diferente, el nuestro es de fin de semana, el nuestro es en reuniones. El nuestro es, para los varones, después del fulbito, el fulbazo. Para las damas es las reuniones. Entonces, eso se llama, cuando uno toma de manera eventual grandes cantidades, se llama binge drinking. Que ese es peor que tomar diariamente, porque en un solo día, su hígado que nunca ve el alcohol, de pronto le cae un montón de dosis de alcohol. Ese causa más inflamación. Entonces, cuando ustedes le pregunten a su paciente cómo bebe, tienen que preguntarse cuántas veces a la semana, sacar un cálculo mental. Nada más, exacto no va a salir, pues obviamente. Pero más o menos con eso van a predecir. Y si encima cuando lo ven entrar es un gordito con una cintura abdominal más de 100, ya tienen 2 factores para que haga enfermedad hepática grasa. Entonces, a ese paciente, como les dijo el doctor Solari, al final de la charla previa, tienen que orientarlo en su estilo de vida, que disminuya su consumo de alcohol y que baje de peso porque va a ser enfermedad hepática grasa. Esta es la prevalencia mundial. La prevalencia mundial está alrededor de 25% con tendencia a subir. En el medio oeste está el 59%. Nosotros estamos más o menos en el 30% global. Pero si ustedes salen de aquí y se van al Tanta o se van al San Antonio y se ponen a ver a las personas, les aseguro que al menos la mitad tiene sobrepeso. De hecho, en este ambiente, incluyéndome a la que habla, tenemos sobrepeso, ¿no es cierto? Y nuestro estilo de alimentación nos lleva al sobrepeso. Nuestro estilo de vida nos lleva al sobrepeso. Entonces, probablemente ese 30% en el tiempo va a aumentar. Y de hecho, se lo voy a demostrar con algunas diapositivas posteriores. Este es un escenario futurista de 204 pacientes que hizo esta organización que analiza las enfermedades a nivel mundial, lo publica en Lancet, y hace un modelo matemático. Ya no se utiliza el PBI, se hace el índice de desarrollo sociodemográfico, se analizan las tasas de mortalidad infantil, las tasas de fertilidad, se hacen análisis futuristas para programar y prever qué va a pasar de aquí al 2050, 2080, cómo vamos a evolucionar para nosotros poder tener una respuesta y analizar como médicos qué tenemos que prepararnos en el futuro para poder tratar las enfermedades desde ahora o evitar que se produzcan. La edad media del peruano y en el mundo está por encima de los 80 años ahorita. Cuando yo terminé medicina no hacíamos CEPRE, yo hago CEPRE, a pacientes de 80, 90 años. Ahora hacemos exámenes a pacientes de 90, 95, 94 y probablemente eso es lo que ustedes van a ver en el futuro. Y esos pacientes van a tener las consecuencias de enfermedades crónicas y eso hay que tratar de minimizar. Estas son las principales causas de muerte para el año 2022. Como ustedes pueden ver, la enfermedad isquémica coronaria siempre va a la cabeza. Las enfermedades neonatales o los desórdenes neonatales tienen tendencia a bajar. ¿Por qué? Porque cada vez nacen menos niños, 1, y 2, porque tenemos más tecnología.
La diabetes, que estaba en el puesto 7, ha subido al puesto 3 y probablemente va a ser más en el futuro. Eso quiere decir que la enfermedad crónica secundaria a la diabetes, incluyendo el hígado graso, va a aumentar. La cirrosis, que es la enfermedad, ¿dónde está cirrosis? Acá está, puesto 15. Va a subir al puesto, va a bajar, perdón, al puesto 17. Ese es en DALYs, en días perdidos por enfermedad crónica. Pero miren la mortalidad. Esta es la mortalidad. La cirrosis hepática está en el puesto 11, va a subir al puesto 10. Eso va a ocurrir y probablemente la enfermedad prevalente va a ser la enfermedad hepática grasa. De hecho, ya lo vemos en el hospital donde yo trabajo. Nosotros hicimos una publicación en el año 2007 de más o menos 10 años de diagnóstico de pacientes con enfermedad hepática crónica, donde la hepatitis crónica viral y el alcohol eran las principales causas de cirrosis. 10 años después, no lo hemos publicado, solamente hemos sacado la data, el 30% de cirróticos son por enfermedad hepática grasa. Y la hepatitis viral ha bajado, porque ahora por la vacuna cada vez hay menos hepatitis B, la hepatitis C es curable porque existen tratamientos curativos, el alcohol sigue igualito, y peor probablemente, pero el hígado graso sí está en subida. Y los factores, las enfermedades atribuidas a obesidad, a diabetes y a trastorno en la glucosa. Miren la prevalencia de diabetes, de 1990 estaba por acá, para el año 2021 casi más del doble. Esta es la asociación de mortalidad o de discapacidad asociada a años de vida perdidos, asociados a trastorno en el metabolismo de la glucosa, fasting plasma glucose, también está en subida. Y esto sí está asociado al aire. Lo que quiero que vean es esto, cómo se ha incrementado la enfermedad en general, enfermedad crónica asociada, ya sea a diabetes o a trastornos en el metabolismo de la glucosa. Y esto es, como ustedes pueden ver ahí, es ya el análisis de la enfermedad hepática esteatóxica. Estos son los porcentajes de enfermedades, ¿no?, del total de muertes asociadas a enfermedad hepática grasa. Y estos son los rangos, ¿no?, entre los cuales se mueven. Y en todos los niveles, el rojo, el amarillo es de América Latina. Va en franca subida. Entonces, sí es un problema que ustedes, hay bastante jovencitos, hay algunos de mediana edad, pero que sí van a ver en el futuro. Y estas son ya tasas de estadística a nivel de América. Este es un estudio hecho por Yonossi, donde la prevalencia de enfermedad hepática grasa en Sudamérica es de 30%. La edad en la que se produce mayor cantidad de diagnósticos es por encima de los 60 años. Y eso es cierto, pues, ¿no? Hacemos menos ejercicio, hacemos menos actividades, tenemos más dinero, entonces nos compramos un auto último modelo y hasta para comprar el pan vamos en el auto. Entonces, tenemos que cambiar algunos de los estilos de vida. Y esto sí quería enfocarme, lamentablemente en este estudio solamente hay data de Brasil y Colombia, no hay de más países, también es el mismo autor, y donde se ve que la prevalencia está alrededor de entre 26 y 35%, o sea, más o menos 30%. Y esta es la prevalencia global de enfermedad hepática grasa en relación al estadio de fibrosis. En la población general, todos los estadios de hígado graso, ya sea con fibrosis, sin fibrosis, fibrosis leve, fibrosis avanzada, está alrededor de 25 o 30%. La cantidad de cirróticos es pobre, más o menos alrededor de 5%. Pero cuando analizamos la población de diabéticos, el hígado graso en todos sus estadios supera el 60%. Cuando analizamos si hay fibrosis significativa, que no significa cirrosis, sino que significa fibrosis 2 o fibrosis 3, es alrededor de 42%. Y los cirróticos ya superaron, prácticamente duplicaron la cantidad de la población general. Y cuando analizamos obesidad, miren a cuánto sube, casi a 80% la cantidad de personas que tienen hígado graso, casi a 35% de las personas que tienen fibrosis significativa y aproximadamente el 25% ya son cirróticos en el contexto de obesidad. Eso es lo que ve el cirujano cuando hace cirugía bariátrica. Muchas personas piensan que la obesidad se cura con cirugía, muchas personas de la población general, y no es así. La obesidad se tiene que tratar mucho antes, cambiando patrones de estilo de vida. Y estas son la cantidad de... terminamos ahí enfermedad hepática grasa no alcohólica, pero yo quería resaltar
el consumo de alcohol, porque somos muy permisivos en general en la sociedad occidental. Promovemos el consumo de alcohol. El marketing promueve el consumo de alcohol. El día de pisco, el día de ceviche, el día de pollo a la brasa, el día de todo. Y todo tiene siempre una foto atrás, al costado, detrás o subyacente, alcohol. Nosotros tenemos, este es un estudio, este es un análisis global. Estas son las tasas de muerte asociadas a consumo de alcohol, asociado a cirrosis por consumo de alcohol. Aquí está el Perú. Más o menos estamos en 10 por cada 1000 de tasas de muerte por consumo de alcohol asociadas a cirrosis. Es un análisis, por supuesto, global, con los problemas que podríamos tener de la exactitud de la información, pero sí tenemos problemas. En teoría, estamos peor, el único que nos gana es Bolivia. Estamos peor que los demás. Y si nosotros lo analizamos, probablemente sea así. Y esta es la estadística en relación a consumo de alcohol, ¿no? Y acá lo único que yo quiero resaltar es que en América Latina, más o menos, la mortalidad en general, ¿no? En América Latina, los datos que tenemos, el 40-50% tienen que ver con algún trastorno asociado a consumo de alcohol. Y este es más o menos lo mismo, alcohol, son los DALIs, ya no es mortalidad, esta es la discapacidad asociada al consumo de alcohol, y siempre estamos alrededor del 40 a 50%. Obviamente el alcohol no solamente produce daño por la cirrosis, ¿no? Sino por accidentes de tránsito, por violencia familiar, violencia general, etc. Ya esos son otros conceptos que hay que tener en cuenta. Y estos son los riesgos de progresión en relación a la enfermedad hepática grasa. Más o menos el riesgo de progresión es de cada 100 pacientes, 6% va a progresar de F0 a F1, de este a F2, de este a F3, y recuerden que a F4 es la cirrosis hepática. Los principales factores de riesgo en relación a enfermedad hepática grasa, bueno, ya saben, es la obesidad central, la hipertensión, la dislipidemia, la alteración del consumo de glucosa. También es cierto que sí tenemos factores genéticos, ya los mexicanos y nosotros también, al parecer los hispanos, cuando analizan el hígado graso en Estados Unidos, siempre se ve que los hispanos tienen mayor porcentaje de hígado graso. Y genéticamente nosotros somos portadores de un gen que es el PNPLA3. El PNPLA3 es específicamente la variante I148M, es la que predispone al efecto inflamatorio dentro del hígado. No es un marcador 100%, pero evidentemente es un factor adicional que se agrega a la obesidad, a la hipertensión, a la dislipidemia. ¿Qué es lo que está escrito allí? ¿No? Etnicidad, el hígado graso es mayor en poblaciones hispanas. La prevalencia, como hace un rato vimos en el cuadro, se incrementa a partir de la edad, es mayor en varones, ahí está mal escrito, y más o menos tiene la misma proporción en mujeres y varones. Esto es importante que recuerden. Los principales factores dietéticos son aquellos que nos elevan la glucosa rápidamente. Las gaseosas, las bebidas azucaradas, el combinar alimentos con alto índice calórico. Lamentablemente, nuestra comida deliciosa es una desgracia para el hígado graso. ¿Quién no se ha comido en el aeropuerto? Quizá alguno conocen que los pacientes se comen en el aeropuerto, ¿no? Su cerro de tallarín, su papita a la huancaína, sí, papá a la huancaína al costado, y otros le ponen arroz con pollo. Miren la cantidad de calorías que tiene ese plato. Claro, si eres un obrero de construcción civil, probablemente gastes esas 1500 calorías que consumiste. Pero si te dedicas a un trabajo de oficina, eres contador y te la pasas sentado 8 horas al día, va a tener un impacto totalmente diferente. Y esa persona probablemente llegue a su casa cansado y se va a ver la televisión con su esposa o con sus hijos y de ahí se va a ir a dormir. Y seguramente en casa lo están esperando con una comida rica que a él le gusta porque trabajó todo el día, él o ella, dependiendo que sea. Y probablemente también come un alimento parecido, solamente que hecho en casa. Entonces tenemos que empezar a educar a nuestros pacientes en relación al consumo de carbohidratos. No es que no podamos comerlo, claro que los podemos comer, lo que pasa es que no en las cantidades que estamos acostumbrados a comer o en las combinaciones de alimentos que podemos hacer. Y probablemente no lo tengamos que comer todos los días, va a ser la comida del fin de semana. Ese es un tema de educarnos. Obviamente el microbioma también altera, también se sabe que el estilo de alimentación es el que hace nuestro microbioma intestinal. Se sabe que tenemos una flora endógena productora de alcohol endógeno, inclusive hay una teoría que habla de que las heces, o mejor dicho, el microambiente fecal
de las personas con hígado graso es diferente de las personas que no tienen hígado graso y que tienen ciertas poblaciones bacterianas que producen alcohol endógeno o ciertos factores inflamatorios como PAMS o DAMPs que llevan a la inflamación intrahepática. Esto está en estudio. Y obviamente la sarcopenia, mientras menos ejercicio hagamos, más pérdida de masa muscular tenemos, más riesgo de hacer enfermedad hepática grasa, y eso es una de las razones por qué justamente aumenta por encima de los 50 a 60 años. Entonces, el hígado graso no alcohólico es un trastorno frecuente en el mundo, en América Latina y particularmente en nosotros. Va a aumentar en el mundo, va a aumentar definitivamente. Tenemos que precisar en el diagnóstico si es solo metabólico, si es alcohol el problema del paciente o si es una combinación de ambas cosas. Y tenemos que identificar a las personas con riesgo de progresión. Si mi mamá es diabética, mi tía es diabética, mi padre es diabético, y yo tengo 15 años y tengo un IMC de 35, claro que voy a ser hígado graso al futuro. Tenemos que tener impactos desde la niñez. Y eso como médicos generales, como médicos internistas, tenemos que orientar. Por eso es que estas charlas, más que enseñar qué tratar, debemos enseñar y aprender, identificar y tener un impacto en la prevención de la progresión. Creo que esa es la última. Sí, muchas gracias. Doctora Dávalos, muchas gracias por su ponencia. Por favor, le brindamos un fuerte aplauso a la doctora Dávalos. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas del público, por favor, con el doctor. Sí, doctora Dávalos, excelente exposición. Doctora, ¿hay algunas herramientas que ayudan en el tamizaje de pacientes con hígado graso? ¿Qué opina usted del FIB4? ¿Tiene utilidad en nuestro medio? Definitivamente que sí. El FIB4 es súper útil. Es una fórmula matemática, es sencillísima ahora. Inclusive deberían todos los médicos tenerla, porque así como tenemos diversas clasificaciones en el teléfono, tenemos que tener el FIB4. El FIB4 tiene TGO, TGP, plaquetas, edad del paciente. Lo mete en una fórmula y le va a dar un puntaje. Hay un aplicativo incluso, ¿no? Sí. Es aplicativo, sí. Sí, sí. Usted ingresa la información Claro. y le va a dar. Si está por encima de 2.67, ese paciente tiene riesgo de fibrosis significativa. Entonces, ese paciente es el que tiene que derivar al hepatólogo y si no tiene hepatólogo, al gastroenterólogo. Porque quizá era F0 hace 10 años, pero ahorita ya es F2 o más. ¿Candidato para elastografía? Justamente por eso decía, ese es el paciente que es candidato a elastografía. Hay dos tipos de elastografía. La elastografía con ecografía, que es elastografía por shear wave, y existe la elastografía de transición o por vibración, que es la que es el FibroScan. Los costos son diferentes. El que está validado, el que está mejor validado, digamos, en los estudios internacionales es el FibroScan. El FibroScan permite detectar, dependiendo de la máquina, el porcentaje de grasa que tiene el hígado. Permite clasificar como en S0, S1, 2 o 3. Y además le da el valor de la fibrosis hepática, porque ese es el marcador de progresión. Si usted encuentra un F2 e impacta en el paciente y es un paciente diabético, ahora tenemos mejores drogas para tratar la diabetes. Podemos usar empaglifosina, podemos usar tirzepatide, podemos usar liraglutide. Entonces, ese, si es diabético, tiene que ir, porque ese tiene más urgencia de controlar el trastorno metabólico que el que usted encuentre F0. No significa que el F0 no lo va a tratar, significa que el F0 lo tiene que concientizar que todavía puede cambiar patrones para no avanzar, para no llegar a la fibrosis avanzada. ¿Existen medicamentos antifibróticos en el mundo? Sí. Existe el resmetirón. El resmetirón es un fármaco que está aprobado en Estados Unidos y Europa como un antifibrótico. Es el único que existe ahorita en el mercado. No existe en el Perú. Es tan caro y además creo que se agotó en Estados Unidos por las tasas de sobrepeso que hay. Pero sí es cierto que es un medicamento antifibrótico, pero solo antifibrótico, no le cura el trastorno metabólico, tiene que ser un tratamiento adicional. Puede usar FIB4 y otro, si no tiene teléfono, hay uno que se usa el APRI. También, sí. El APRI es para diagnosticar cirrosis. El APRI aplica plaquetas, aplica transaminasas y aplica INR, ¿no? Entonces, con ese usted determina si tiene o no tiene cirrosis. Ese es un poco más grosero.
El FIB4 es un poquito más fino, claro. pero si usted no tiene el teléfono a la mano o no se bajó, puede aplicar el APRE, pero sí tiene que tener exámenes básicos en el computador, ¿no? Y el último comentario, doctora, es interesante que se lee en la literatura que muchas veces pacientes con muscle incluso no tienen alteraciones en el perfil hepático, ¿no? Ah, claro, sí, ¿Y es cierto. ¿A qué se debía eso, no? Eso es porque recuerde que las transaminasas es un marcador de inflamación. Recuerde que fosfatasa alcalina y gamma-glutamil son marcadores de colestasis. Y la gamma-glutamil tiene un valor adicional, es marcador de inducción enzimática. ¿Qué significa inducción enzimática? Que usted tiene una célula hepática que está trabajando más. Por ejemplo, el paciente que recibe esteroides probablemente tenga gamma-glutamil alta y fosfatasa alcalina normal. El que consume alcohol, por ejemplo, todos los días, seguramente gamma-glutamil va a estar por encima de 60, entre 80 y 90, inclusive antes se usaba como seguimiento del alcohólico para saber si no bebía. Se dispara, no tanto el TGO, porque puede que beba en pequeñas cantidades y no tenga mucha inflamación, pero la gamma-glutamil va a estar elevada. Le decía esas precisiones porque a veces nos asustamos con gamma-glutamil. Por ejemplo, un paciente que toma amiodarona, que toma metotrexate, que toma diferentes medicamentos, atorvastatina, porque tiene una enfermedad coronaria, puede tener elevación de gamma-glutamil. Y esa sola elevación puede indicarnos dos cosas: inducción enzimática por las drogas que recibe o hígado graso, con transas normales. Entonces, eso tiene que ver la ecografía, un buen ecografista, porque como todo en medicina, la ecografía es operador dependiente. Pero hay hallazgos ecográficos que sí nos dicen de una enfermedad hepática crónica, el crecimiento del lóbulo caudado, por ejemplo, la heterogeneidad de la imagen ecográfica, los bordes del hígado. A veces algunos pacientes se hacen tomografía porque ellos fueron a verse, y de pronto usted ve el hígado debe verse liso, pero si usted lo ve medio ondeado, si ve el borde romo, porque normalmente el borde del hígado debe ser agudo, esos son indicios indirectos de enfermedad hepática crónica. Y si esos los ve usted en la placa o se los describen, lo tiene que derivar.